Cada mañana antes de clase, Laya Dawson, una estudiante universitaria pobre que apenas mantenía su beca, se sentaba en el banco de piedra agrietado junto a la parada del autobús, aferrando un libro de texto desgastado y un vaso de cartón con café tibio. Y cada mañana, ella lo notaba a él, el mendigo que se sentaba en silencio junto al bordillo con la ropa rasgada, la barba sin recortar, y las manos temblorosas mientras trazaba círculos inseguros en el polvo. Nadie le miraba 2 veces, pero Laya sí. Algo en su silencio la atraía, algo en sus ojos cansados, hacía tropezar el latido de su corazón. Empezó a llevarle comida, un poco de conversación, y un día, sin proponérselo, su corazón. Pensó que se estaba enamorando de un mendigo, de un hombre que no tenía nada. Pero cuando él desapareció de repente para reaparecer días después, en un coche negro reluciente frente a su campus, todo lo que ella creía saber se hizo añicos. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué un multimillonario se escondía detrás de ropa hecha jirones? ¿Y qué pasaría cuando él la llevara a su casa donde los secretos valían más que el amor mismo? La niebla matinal colgaba baja sobre la avenida Brookside, envolviendo las aceras agrietadas en un velo plateado. El aire era lo bastante cortante como para escocer, pero a Laya Dawson hacía tiempo que había dejado de importarle el frío. Su vida giraba en torno a la rutina, las clases, los turnos de trabajo y el silencio. Había aprendido a estirar $1 hasta convertirlo en 2, a saltarse el desayuno para ahorrar para el alquiler, y a sonreír incluso cuando el cansancio se le pegaba a los huesos. La pobreza tenía una manera de enseñarte gratitud por el calor más pequeño, como el suave vapor que se elevaba del vaso de sopa que llevaba en las manos al borde de la parada del autobús, donde se sentaba la misma figura que había visto durante semanas. El mendigo. Nadie sabía su nombre. Su silla de ruedas parecía olvidada por el tiempo, una rueda ligeramente doblada, un apoyabrazos agrietado. Su abrigo estaba cubierto de mugre por capas, sus dedos encallecidos y pálidos. La gente pasaba a su lado como si no existiera, apartando la mirada temerosa de que su necesidad manchara su conciencia. Pero Laya no podía no cuando miraba esos ojos. Azules pero apagados por algo que ella no podía nombrar. Había pena allí sí, pero también paciencia. Una dignidad callada que no pertenecía a alguien que pidiera limosna. No tenía sentido. Nunca pedía dinero, nunca hablaba. A menos que le hablaran, ni siquiera extendía la mano. Simplemente se sentaba como si esperara algo que no iba a llegar. Ella le tendió el vaso. «Otra vez sopa», dijo en voz baja. «No es gran cosa, pero está caliente». Él alzó la mirada lentamente y sus labios temblaron en una tenue sonrisa. «Gracias», murmuró. Su voz era áspera pero amable, el tipo de voz que llevaba calor incluso en sílabas rotas. Laya le devolvió la sonrisa. «Siempre lo dices como si significara más de lo que debería». «Lo significa», susurró. «La bondad es rara». Por un momento ninguno habló. Los coches siseaban al pasar. Los autobuses tosían humo al aire, y la ciudad continuaba con su indiferencia. Laya se sentó en el bordillo a su lado, abrazando las rodillas, y se preguntó por qué la presencia de un desconocido le resultaba más segura que la de la mayoría de las personas que conocía. No sabía que detrás de su rostro sin afeitar y su ropa andrajosas se escondía un secreto más grande de lo que su mundo podía imaginar. Su mente a menudo vagaba hacia su pasado y hacia las manos gastadas de su madre, doblando ropa hasta tarde en la noche, hacia la partida silenciosa de su padre, cuando las cuentas superaron a la esperanza. Se había prometido romper el ciclo, terminar la universidad, convertirse en alguien que no tuviera que contar monedas antes de comprar pan. Pero últimamente hasta los sueños le parecían un lujo que no podía permitirse. «¿Por qué vienes siempre aquí?», preguntó un día rompiendo el silencio. Él inclinó levemente la cabeza. «Porque aquí nadie espera que yo sea otra cosa». Algo en su tono quedó flotando demasiado pesado, demasiado reflexivo para un hombre que vivía en la calle. Laya frunció el ceño. «¿Hablas como si hubiera sido... alguien más?» «Tal vez lo fui», dijo él con la mirada distante. «Tal vez aún lo sea».
Ella rió suavemente pensando que bromeaba, pero él no rió. Esa noche Laya se quedó despierta en su pequeño cuarto del dormitorio, reproduciendo su conversación. Había algo en él que no cuadraba. Sus manos no eran las manos de un hombre que hubiera vivido mucho tiempo en la calle. Su postura erguida, controlada, casi disciplinada. Hasta su silencio tenía propósito como el de alguien acostumbrado a escuchar más que a hablar. Aún así no podía dejar de volver. Día tras día le llevaba sobras café, a veces solo compañía. Hablaban de todo excepto de ellos mismos. Él nunca le dijo su nombre, así que ella le puso uno. Eli dijo una mañana: «Tienes cara de Eli». Él soltó una risita, la primera risa auténtica que ella le oyó. Eli. No escuchaba eso desde hace años, así que ese es tu nombre. Tal vez dijo con una sonrisa pequeña, indescifrable. Y de algún modo eso le bastó a ella. Pasaron las semanas. El invierno se profundizó. La ciudad se preparaba para la Navidad, resplandeciendo con luces que se burlaban de los hambrientos y de los olvidados. Laya ahorró lo poco que podía para comprarle un abrigo de verdad. Quería verlo abrigado, quería verlo sonreír otra vez. Pero cuando llegó a la mañana siguiente, el banco estaba vacío. La silla de ruedas había desaparecido. El rincón donde él se sentaba cada día estaba desierto. Su corazón se hundió. Preguntó por él, pero nadie lo había visto. Las calles se tragaban a la gente como sombras. Durante 3 días lo buscó faltando a clases, saltándose comidas, preguntando a cada vendedor, cada conductor, cada policía que encontraba. Nada. Había desaparecido como si nunca hubiera existido. Al 4.º día, Laya dejó de intentar entender. Tal vez se había ido, tal vez había muerto. El pensamiento le retorció el estómago. Se sentó sola en la parada del autobús, apretando entre las manos temblorosas el abrigo que había comprado para él. Entonces, un claxon sonó detrás de ella. Se volvió. Un coche negro y reluciente con las ventanillas tintadas y el motor ronroneando suavemente, se detuvo a su lado. Su propio reflejo la miró incrédula desde el cristal. La ventanilla bajó. Un par de ojos azules conocidos se cruzaron con los suyos, pero ya no estaban apagados. Eran agudos, vivos, dominantes. Él ya no vestía harapos, sino un traje hecho a medida que susurraba dinero. Laya dijo en voz baja: «Sube». El mundo de ella se congeló. Su mendigo Eli había desaparecido. En su lugar se sentaba alguien completamente distinto, un hombre que parecía poseer todo con lo que ella había soñado. Laya no se movió. El viento frío le despeinó el cabello mientras permanecía inmóvil junto al bordillo, mirando al hombre que era al mismo tiempo familiar e imposible. Sus ojos azules conservaban la misma calidez que ella había visto en el mendigo, pero ahora brillaban con poder, agudeza y dominio. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Laya repitió él con una voz más suave: «Por favor, sube». Algo dentro de ella tembló. Quiso preguntarle quién era en realidad, cómo era posible aquello, por qué parecía haber salido de otra vida. Pero su tono tenía una autoridad extraña, no de mando, sino cargada de algo más profundo. Se encontró obedeciendo. Al deslizarse dentro del coche, la envolvió el olor a cuero y cedro limpio, elegante, caro. Era un mundo aparte del polvo y el ruido de la calle. Su pulso se aceleró mientras el coche avanzaba suavemente, deslizándose entre las luces de la ciudad como un sueño. Él no habló al principio. Ella tampoco. El silencio entre ambos era espeso, lleno de significado. Finalmente, ella se volvió hacia él. «¿Quién eres?», preguntó. Él mantuvo la mirada en la carretera. «Alguien que olvidó quién era hasta que tú me lo recordaste. Esa no es una respuesta». Él exhaló. «Mi nombre es Elias Ward». El nombre le resultó familiar como un eco distante. Laya frunció el ceño. «Ese nombre me suena». «Debería», dijo en voz baja. «Mi familia es dueña de Ward Industries». Los ojos de Laya se abrieron de par en par. Ward Industries, una de las empresas privadas más grandes del estado. Había visto ese nombre en obras en construcción en rascacielos, incluso en el fondo de becas que parcialmente pagaban su matrícula. Su respiración se entrecortó.
Tú eres ese Ward. Él asintió la mirada fija en la carretera. Lo era hasta que me fui. El corazón de Laya latía con fuerza. ¿Te fuiste? De todo eso, sí, respondió simplemente. Después de que murieron mis padres, la empresa se convirtió en un campo de batalla. El dinero volvió a la sangre extraños. Dejé de reconocerme. Así que me fui. Nadie sabía a dónde. Necesitaba ver quién era sin todo lo que se suponía que debía definirme. Ella lo miró, la mente girando. El mendigo al que había alimentado con sopa el hombre por el que había suspirado, era un multimillonario escondido de su propio mundo. Cada imagen de él, sentado con aquel abrigo raído tranquilo junto a la parada del autobús, se estrellaba contra la del hombre que tenía ahora delante, pulido, sereno, intocable. ¿Pero por qué fingir ser un mendigo?, preguntó con la voz temblorosa. Podrías haber ido a cualquier parte, haber hecho cualquier cosa. Él finalmente la miró. Porque nadie le miente a un mendigo, Laya. La gente muestra quién es realmente cuando cree que no tienes nada que ofrecer. ¿Y tú?, susurró ella. Su mirada se suavizó. Tú me viste cuando yo era invisible. Las palabras la golpearon más hondo de lo que esperaba. Miró por la ventana observando el parpadeo de las luces de la calle. Parte de ella quería llorar, no de rabia, sino por la mezcla de haber sido engañada y al mismo tiempo valorada. ¿Me estabas poniendo a prueba?, preguntó apenas en un susurro. No, dijo él. Me estaba encontrando a mí mismo. Tú fuiste la única cosa sincera que encontré. Condujeron en silencio durante kilómetros hasta que la ciudad se desvaneció en las afueras. Entonces ella lo vio, una gran verja de hierro forjado que se abría lentamente mientras el coche se acercaba. Más allá se extendía una mansión inmensa resplandeciente bajo la luz de la luna. Escaleras de mármol, torres de cristal, jardines cuidados que se perdían en el horizonte. A Laya se le tensó la garganta. Nunca había visto tanta riqueza tan de cerca. El coche se detuvo en la entrada. Él bajó primero, rodeó el vehículo y abrió su puerta. Ella dudó antes de salir sus zapatos, hundiéndose en la grava aterciopelada. Ellie dijo suavemente, usando el único nombre que le parecía real. ¿Por qué me trajiste aquí? Él bajó la mirada como si ni siquiera supiera cómo responder. Porque quería que vieras la verdad antes de decidir quién soy, dijo él. Las puertas principales se abrieron y dos empleados de la casa aparecieron haciendo una leve reverencia. La escena hizo que Laya se sintiera incómoda. El aire se percibía pesado, distante de todo lo que era cálido o humano. Dentro, las lámparas de cristal derramaban luz dorada sobre los suelos de mármol. Cuadros cubrían las paredes, retratos de rostros poderosos que compartían los mismos ojos azules y penetrantes de Elías. Ella se sintió fuera de lugar al instante, su abrigo de tienda de segunda mano, contrastando con el brillo de la riqueza. Alguien lo sabe, susurró, que viví en la calle. Él negó con la cabeza. Nadie hasta ahora. Sus ojos se detuvieron en una fotografía enmarcada sobre una mesa lateral. Elías, posando junto a una mujer con los mismos ojos fríos y su sonrisa impecable pero distante. ¿Tu madre?, preguntó Laya. Él asintió. Ella construyó el imperio. Yo heredé su fuerza y sus enemigos. Laya tocó la foto con suavidad, su voz tembló. Debiste amarla mucho. Él hizo una pausa. La amé. Pero ella amaba más el control que a las personas. Había dolor en su voz, silencioso, oculto, pero real. Por primera vez desde que entró en la mansión, Laya no vio al multimillonario ni al mendigo, sino al hombre intermedio dividido entre dos mundos que jamás se habían comprendido. Entonces, él se volvió hacia ella más cerca que antes. Me mostraste bondad cuando no era nadie. Me diste calor sin saber quién era. No me debes nada, Laya, pero necesitaba que lo supieras. Sus ojos se encontraron. ¿Crees que el dinero cambia lo que vi en ti?, preguntó ella. Él sonrió débilmente. Creo que el dinero lo cambia todo, incluso la verdad. Las palabras flotaron en el aire, pesadas, inciertas. Y aunque Laya quería creer que nada podría cambiar lo que sentía, un temor silencioso,
empezó a crecer en su interior, porque por primera vez no estaba segura de quién era ella en su mundo. ¿Una chica a la que él quería o un secreto que acabaría escondiendo? Afuera, el trueno retumbó a lo lejos una advertencia en la noche. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las cortinas translúcidas, cruzando los suelos de mármol como hilos dorados. Laya despertó en una habitación de invitados más grande que todo su apartamento. Un candelabro de cristal colgaba sobre su cabeza, y las sábanas bajo su cuerpo eran más suaves que cualquier tela que hubiera tocado. Debería haberse sentido asombrada, maravillada, incluso agradecida, pero en cambio una incomodidad le pesaba en el pecho como una piedra. Ese no era su mundo, ni siquiera se le acercaba. Tocaron la puerta. «Señorita Dawson», llamó la voz de una mujer. «El señor Ward solicita su presencia para el desayuno». Laya se levantó despacio, alisó su cabello y se miró en el espejo ornamentado. El reflejo no mostraba a la chica que solía caminar entre la niebla hacia la universidad con una taza de sopa en las manos. Esta versión parecía prestada fuera de lugar. Cuando entró en el comedor, Elías ya estaba sentado a una larga mesa de roble, que podría haber recibido a 20 personas. Llevaba una camisa blanca impecable sin chaqueta, las mangas arremangadas. La luz de la mañana resaltaba el dorado de su cabello. Sonrió al verla. «Buenos días». Laya dudó. «Buenos días, señor Ward». La sonrisa de él se desvaneció un poco. «No tienes que llamarme así». Ella se sentó frente a él. La mesa estaba cubierta de platos que no reconocía, frutas frescas, huevos, pasteles brillando con miel. Tomó un croissant, intentando ignorar la tensión que se apoderaba de su espalda. «¿Dormiste bien?», preguntó él. «Demasiado bien», dijo suavemente. Casi parecía el sueño de otra persona. Él la observó un momento. «No tienes que ser nadie más aquí, Laya». Ella levantó la mirada y se encontró con sus ojos. No antes de que él pudiera responder, una voz femenina cortó el aire con dureza. «Pensé que estabas bromeando, Elías». Laya se volvió. En el umbral estaba una mujer envuelta en elegancia, cabello negro liso, labios rojos, ojos afilados como vidrio. Sus tacones resonaron contra el mármol al entrar. La mandíbula de Elías se tensó. Ava dijo con frialdad: «No estabas invitada». La mujer Ava Ward comprendió. Laya al instante sonrió con frialdad. «Traes a una extraña a la casa, y yo soy la que no está invitada». El estómago de Laya se contrajo. Elías se levantó, su postura súbitamente defensiva. Ella no es una extraña. Ava la miró de arriba abajo, del vestido sencillo a las manos temblorosas. Lo parece. O quizás solo sea alguien que se alejó demasiado de su mundo. «Ava», dijo Elías, su voz baja con advertencia. Pero Ava no terminó. «¿Crees que esto?», señaló hacia Laya, «terminará diferente de la última vez que intentaste salvar a alguien por debajo de ti? No puedes borrar de dónde vienes, hermano. Y ella no puede sobrevivir donde vivimos». Laya parpadeó. «Hermano». La palabra la atravesó de sorpresa. Ava no era una ex celosa, era su hermana. Elías exhaló lentamente. «No la conoces». Los ojos de Ava se entrecerraron. «Ni tú tampoco». Luego se volvió hacia Laya, su tono dulce como el azúcar, pero cruel por debajo. «¿Sabes qué les pasa a las personas que se enamoran de mi hermano, querida? Se ahogan en cosas que no pueden pagar, secretos. Expectativas, vergüenza. Yo me iría antes de que se ponga feo». El pecho de Laya dolía. Se levantó bruscamente la silla, raspando contra el mármol. «No vine aquí por tu aprobación». Ava sonrió con frialdad. «Bien, no la tendrás». Luego se marchó, sus tacones resonando como un martillo de juez. El silencio cayó. Las manos de Elías se cerraron en puños. «Lo siento», murmuró. «No tiene derecho a...». «Tiene razón en una cosa», interrumpió Laya suavemente. «Este no es mi mundo». Él dio un paso hacia ella, desesperado. «Laya, no digas eso». Sus ojos brillaban de conflicto. «He pasado toda mi vida tratando de escapar del peso de no tener suficiente. ¿Y tú?
Tú dejaste un mundo con todo porque era demasiado. ¿Ves lo invertido que es eso? Elías la miró sin palabras. Ella se apartó caminando hacia la ventana donde el jardín se extendía interminable bajo sus pies. Trabajadores recortaban las rosas, las fuentes brillaban. Era deslumbrante y asfixiante al mismo tiempo. Viviste como un mendigo para sentirte humano otra vez, dijo ella. Pero creo que olvidaste algo, la gente como yo vive así porque no tiene elección. Él cerró los ojos brevemente. La verdad de sus palabras le atravesó hondo. Tienes razón, dijo al fin. Y pasaré el resto de mi vida intentando entender lo que eso significa. Cuando ella volvió a mirarlo, su expresión se suavizó. No tienes que entenderlo, Elías. Solo no me conviertas en parte de tu historia de redención. Él se estremeció no por ira, sino por dolor. Esto no es eso. Entonces, ¿qué es? Preguntó ella con la voz temblorosa. ¿Qué somos? Él dio un paso más extendiendo la mano, pero antes de que pudiera hablar, un sirviente entró apresuradamente. Señor, hay una llamada del consejo. Elías se enderezó su rostro cerrándose. La tomaré en el despacho. Cuando se fue la mirada de Laya, se quedó fija en el espacio vacío que él había ocupado. Quería creer que lo que compartían no estaba atado ni a la riqueza ni a la lástima, pero las palabras de Abba resonaban crueles en su mente. No puedes sobrevivir donde vivimos. Esa noche, se quedó de pie en el balcón fuera de su habitación, mirando la luz de la luna derramarse sobre la finca interminable. Pensó en la sopa que una vez le llevó en el silencio que compartieron en la comodidad, que no necesitaba explicación. Pero ahora todo tenía un significado. Demasiado significado. Abajo lo vio caminando solo por los jardines, el teléfono en la mano, los hombros pesados. Incluso desde lejos podía ver la carga que llevaba la guerra entre lo que era y lo que quería ser. Y aunque su corazón dolía por él, una voz silenciosa susurró en su interior. Tal vez el amor no es suficiente cuando el mundo al que entras nunca fue hecho para acogerte. El viento agitó los árboles trayendo un escalofrío que se sentía como una advertencia. Algo se avecinaba. Algo que pondría a prueba todo lo que apenas empezaban a entender. La noche siguiente, la mansión estaba viva con sonido, risas, música y el tintinear suave del cristal. Desde el balcón de su habitación de invitada, Laya observaba el lujo girar abajo como un sueño pintado en oro. Docenas de invitados se mezclaban bajo los candelabros, rostros afilados de confianza, palabras bañadas en encanto. Ella se sentía invisible, entre ellos un fantasma con ropa prestada. Elías le había dicho que era solo una pequeña reunión familiar, pero parecía más un baile real. Cuando apareció en su puerta vestido con un traje azul medianoche, que le quedaba como un secreto, Laya olvidó cómo respirar. No se parecía en nada al hombre de la parada del autobús, y sin embargo, cuando le sonrió, vio la misma bondad que la había desarmado al principio. «No tienes que hacer esto», susurró ella. «Sí debo», dijo él suavemente. «Tú estuviste a mi lado cuando no tenía nada. Esta noche yo estaré a tu lado sin máscaras». Le ofreció la mano. Ella la tomó. Juntos descendieron la escalera de mármol hacia un mar de miradas. Los susurros comenzaron al instante. ¿Quién es ella? No encaja. Otra obra de caridad. Cada palabra le cortaba la piel como vidrio, pero la mano de Elías no vaciló. La condujo directamente hasta la larga mesa del comedor, donde un retrato de sus difuntos padres se erguía tras velas de cristal. En la cabecera estaba Abba erguida como una reina lista para la batalla. «Bueno», dijo Abba alzando su copa, «el hermano pródigo regresa y con compañía». Elías ignoró la provocación. «Todos, ella es Laya Dawson». El silencio llenó la sala. Laya forzó una sonrisa educada, aunque su corazón retumbaba como trueno. Laya continuó. «Elías es la razón por la que volví a casa». Las palabras golpearon la habitación como una chispa en la madera seca. Las conversaciones se detuvieron. Algunos invitados intercambiaron miradas. La expresión de Abba se congeló. La razón repitió lentamente. «Ilústranos». Elías miró a su alrededor.
Todos ustedes adoran lo que esta casa representa: poder, control, perfección. Pero yo me perdí en ello. Me fui para recordar lo que significaba ser humano, y lo encontré de nuevo. Cuando una chica sin nada compartió su calidez con un hombre que creía ser nadie. Hubo jadeos y murmullos. Laya quiso desaparecer. Ava soltó una risa aguda sin humor. Así que eso es esto, ¿una actuación? ¿Crees que traer a una pobre estudiante aquí probará tu resurrección moral, Ava? Dijo Elías con voz tensa. Oh, basta, dijo él. Pero Ava se levantó, los ojos brillando. No, hermano. Contémosle la verdad antes de que le vendas la fantasía. La sangre de Laya se heló. ¿Qué verdad?, preguntó. Ava se volvió hacia ella, su voz suave pero venenosa. Él no simplemente se fue, querida. Lo obligaron a irse después de un accidente. Uno que mató a 2 trabajadores en una obra de Ward Industries. La empresa lo encubrió para protegerlo. Su culpa fue lo que lo hizo huir. El rostro de Elías perdió todo color. Basta, murmuró, pero Ava siguió. Se sentaba en esa parada de autobús porque estaba frente al lugar donde ocurrió. Cada mañana miraba el sitio donde destruyó vidas. No lo salvaste, Laya. Era su penitencia. La sala quedó sumida en un silencio atónito. Laya miró a Elías sin aliento. «Es verdad», susurró. Su mandíbula tembló. Fue un accidente. Los cimientos eran defectuosos. No lo sabía. Pero sí, es verdad. Las lágrimas le ardieron en los ojos. El hombre que ella creía haber sanado estaba atormentado por algo mucho más oscuro. Ava sonrió con crueldad. «Lo ves, hermano, incluso tu historia de redención está construida sobre ruinas». Elías se volvió hacia ella con los ojos encendidos. «Suficiente, Ava». Golpeó la copa contra la mesa, rompiéndola. «Cometí un error y es uno por el que pagaré el resto de mi vida. Pero no te atrevas a usarla para retorcerlo». Luego miró a Laya, y el resto del mundo pareció desvanecerse. «Nunca quise engañarte. Solo quería que vieras quién era realmente antes de que supieras lo que había hecho». La voz de Laya se quebró. «Te escondiste detrás de tu dolor y yo me enamoré de él». «Me escondí», dijo él acercándose un paso. «Pero tú me encontraste. Me hiciste sentir otra vez como un hombre. No como un monstruo». Los invitados murmuraban incómodos. Ava observaba con fría satisfacción, segura de que Laya se marcharía. Pero las lágrimas de Laya brillaron mientras susurraba. «No puedes arreglar el pasado, Elías. Pero quizá puedas vivir de otra manera a partir de él». Él la miró, la esperanza titilando entre las ruinas. «Si te quedas», dijo. Ella vaciló, el corazón retorciéndose entre el miedo y el amor. «Me quedaré», respondió al fin, «si dejas de huir». Por primera vez él sonrió. No la sonrisa de un multimillonario ni de un mendigo, sino la de un hombre finalmente en paz. Se volvió hacia la multitud atónita. «Todos querían que volviera», dijo. «Pues aquí estoy, pero no como me recordaban. Esta casa cambiará desde esta noche. La empresa reabrirá cada archivo, pagará cada deuda y reconstruirá lo que se rompió. No más mentiras». Un murmullo recorrió la sala. En algún extremo de la mesa un invitado comenzó a aplaudir. Luego otro y otro más. La compostura de Ava se resquebrajó, su mirada tembló de incredulidad. Laya tomó la mano de Elías y sus dedos se cerraron sobre los de ella con tranquila certeza. En ese momento el ruido, la riqueza, el juicio. Todo se desdibujó. Solo existían ellos. Más tarde, cuando los invitados se fueron y la casa quedó en silencio, se quedaron juntos en el patio. El aire nocturno era fresco, perfumado con rosas. «Me trajiste a casa», susurró Laya. «Y de verdad sorprendió a todos», sonrió él débilmente, «incluyéndote, y especialmente a mí». Rió bajo, sin defensas. Ella se inclinó contra su pecho. Las luces de la mansión titilaban sobre las fuentes, lanzando destellos dorados sobre sus rostros. Él apoyó la frente contra la de ella. «No sé qué pasará después». «Entonces, empezamos poco a poco», dijo ella suavemente.
Mañana volveremos juntos a esa parada de autobús. Ella sintió los ojos húmedos de alivio. Juntos. Cuando el amanecer iluminó la finca, el mendigo y la estudiante pobre estaban uno al lado del otro. Dos almas que se habían encontrado en el fondo ahora de pie, donde el mundo por fin podía verlas. No como multimillonario y caridad, no como culpa y gracia, sino como iguales. Y en algún lugar profundo dentro de la gran casa resonante, Ava los observaba desde la ventana, su reflejo atrapado entre la envidia y la admiración. Por primera vez ni siquiera ella sabía cuál sentía más. Afuera los primeros rayos del sol tocaron sus rostros. Y en esa luz frágil, todo lo que alguna vez los dividió, comenzó en silencio y con belleza a sanar.